Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Mercedes Cabrera, catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. Fue diputada en el Congreso por el PSOE de 2004 a 2011 y entre 2006 y 2009 fue ministra de Educación. Es autora de varios ensayos sobre la España contemporánea y ha escrito biografías de personas tan relevantes como Santiago Alba, Jesús de Polanco o Juan Marc. Con ustedes, Mercedes Cabrera. Mercedes Cabrera, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres Mercedes Cabrera Calvo Sotelo. Ese Cabrera está emparentado con Blas Cabrera, el famoso físico, ¿no? Y también tu abuelo fue un famoso científico, ¿no? Si no me equivoco. Mi abuelo era más bien ingeniero empresario. Pero tiene responsabilidad en las centrales nucleares, ¿no? Sí, sí. Y hay otro hermano físico también. ¿Y ese legado te ha quedado algo? ¿Ese legado tan científico por parte de la familia de tu padre? Bueno, pues, hombre, sí. Siempre queda, aunque uno lo descubre un poco tarde, ¿no? Lo que significa eso, pero... A ver, siempre lo resumo con una frase. Yo estudié en una época en la que a los 14 años tenías que elegir ciencias o letras, y yo elegí letras, como solíamos hacer casi todas las chicas, no se sabe muy bien, un poco así por inercia. Siempre me he arrepentido porque me gustaban mucho las matemáticas, no tanto la física, pero sí las matemáticas. Pero bueno, allí colgué los bártulos a los 14 años y me dediqué a otra cosa. Y el descubrimiento de Blas Cabrera es posterior. Mi padre era muy reservado, estupendo pero muy reservado, y con el descubrimiento de Blas Cabrera además descubrí pues, bueno, lo que había sido en las primeras décadas del siglo XX la ciencia en este país, que fue muy importante y la verdad es que normalmente no lo sabemos. ¿Y cuál fue el hallazgo más revelador para ti, o más llamativo? Es decir, el desarrollo de la ciencia, todo el programa de la Junta para la Ampliación de Estudios de enviar jóvenes investigadores fuera, el contacto con universidades de otros países, la altura del desarrollo de la ciencia en este país. Aquí estuvo Madame Curie, invitada en la residencia de estudiantes, que era un mundo efervescente a comienzos del siglo XX que se truncó con la guerra. Blas Cabrera murió en el exilio, sí, en México. La otra parte de tu familia, la Calvo Sotelo, bueno, ese es un origen mucho más conocido, donde se puede trazar. Entonces, digamos que en ti conviven también esos dos imaginarios, ¿no? Uno, el de toda esa rama científica, muy emparentada de nuevo con la institución libre de enseñanza, con la parte más ilustrada de la Segunda República, que como dices se truncó con la Guerra Civil, y con otra facción, digamos, más conservadora y que de lo que podríamos llamar los ganadores de la guerra, ¿no? Sí, apellidarse Calvo Sotelo imprimía carácter. Eso sí es verdad, ¿no? Cuando yo entré a la universidad a estudiar entre el año 68, el apellido Calvo Sotelo era un apellido que llamaba la atención, quizá ahora ya no tanto, ¿no? De todas maneras, mi abuelo, que era hermano de José Calvo Sotelo, Leopoldo, era un tipo bastante liberal. Quiero decir que la familia Calvo Sotelo también hay un poco de todo, ¿eh? Lo que pasa que bueno, la imagen que queda y el recuerdo que queda evidentemente es el de José Calvo Sotelo, ¿no? Y bueno, Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente de gobierno ya con la democracia, pertenece a esa misma familia. En realidad es una familia muy bastante más compleja, ¿no? No es tan monolítica como a veces se podría pensar. Bueno, como también la propia familia Cabrera, por lo que me has contado, ¿no? También, efectivamente. ¿Y en casa teníais conversaciones sobre la guerra? Nada. ¿Era un tema que se hablaba? Nada. Nada. Absolutamente nada. Cosa bastante normal en aquella época, ¿no? El silencio sobre la guerra, bueno, pues podía obedecer a muchas razones, ¿no? Pero no es un caso raro. Yo tampoco preguntaba mucho. Es decir, yo en realidad me empecé a interesar, digamos, por la historia reciente de este país cuando pasé del colegio a la universidad. Yo fui
yo estudié en el Colegio Estudio, que era como la última secuela, ¿no?, de la institución libre de enseñanza. Tuve una educación, yo creo que privilegiada en ese sentido, en aquella época, ¿no? Era un colegio mixto cuando eso estaba prohibido, era un colegio, iba a decir laico, no tanto, pero sí mucho más que lo habitual, con un tipo de educación muy poco memorística, que incentivaba mucho el espíritu crítico, al mismo tiempo que la tolerancia, es decir, algo bastante poco usual. Pero, como esto sí era normal en casi todos los colegios, a la hora de estudiar historia llegábamos, nunca llegábamos al final, ¿no? Entonces, yo de la historia reciente de este país me enteré cuando entré en la universidad. Además viviste, en cierto modo, la historia Totalmente. del país, ¿no? Ahora, aunque ya soy profesora emérita, porque me he jubilado el año pasado, sigo teniendo alguna clase y siempre les tengo que explicar a mis alumnos que la biografía de cada cual, pues muchas veces es necesario conocerla para entender lo que significan cosas muy relevantes, ¿no? Es decir, yo viví los últimos años de la dictadura de Franco y viví la transición, entonces no tengo los mismos recuerdos ni las mismas vivencias que alguien que ha nacido en los años 80. Es literalmente imposible por mucho que sepa, ¿no? Entonces, si lo has vivido, yo recuerdo la universidad ocupada por los grises, recuerdo la represión, la detención de amigos, en fin, todo aquello. Entonces, bueno... Tú eres ya una persona politizada. Bueno, tú estudias ciencias políticas, entiendo que eres una persona politizada. Pues no, en ese momento no, porque en realidad estudié políticas por eliminación. No quería estudiar filosofía, porque las matemáticas se me daban bien, pero la filosofía no. Entonces no quería estudiar filosofía, no quería estudiar derecho, y entonces había muy pocas alternativas, ¿no? Este mundo universitario que tenemos ahora, que hay cientos de titulaciones, pues es una cosa muy reciente, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente que el último día en el que podía matricularme en algo, en la ventanilla decidí, bueno, pues esto de ciencias políticas, vamos a ver lo que es. Y me matriculé en políticas, cosa de la que no me he arrepentido nunca, eso también es verdad. ¿Y qué recuerdas de la universidad? Esto es el campus de Somosaguas, Bueno, no estábamos en Somosaguas todavía. Cuando yo empecé a estudiar estábamos donde está ahora la Facultad de Historia. Y además estábamos políticas y económicas juntos. Y como éramos un poco conflictivos, en segundo año, es decir, yo empecé primero ahí y en el segundo año nos separaron. Económicas se fue a Somosaguas y políticas cruzó la carretera de La Coruña a lo que ahora es estadística. Eso. Al edificio ese que está así como... Entonces, claro, yo sí recordaba que económicas, que mis padres estudiaron económicas en Somosaguas. Claro, entonces, económicas se fue enseguida y luego políticas estuvo ahí unos años y al cabo de unos años se fue a Somosaguas. Fueron alejándonos poco a poco, ¿no? Sí, nos fuimos separando así porque... Además aquel edificio donde empecé el año curso 68-69, que claro, fue un curso muy complicado, pues aquel edificio, yo creo que no se dieron mucha cuenta, es un edificio que tiene, digamos, un espacio abierto enorme donde era muy fácil concentrarse, ¿no? Entonces, bueno, pues... En el edificio, en la famosa caja de cerillas. En la caja de cerillas, llaman, claro. Sí. Y yo recuerdo los caballos de los grises entrando por ¿no? en el edificio, corriendo por allí. ¿Tú recuerdas el momento del asesinato de Enrique Ruano en la universidad? No, lo que pasa que esto le ocurre a todo el mundo, ¿no? Ya no sabes lo que recuerdas y lo que crees que recuerdas porque te lo han contado, ¿no? Yo creo que no recuerdo. Lo que sí recuerdo es, digamos, el impacto, las consecuencias, eso sí. Sí, fue un momento, pues esos momentos de represión en los que no te puedes creer la noticia porque piensas que no puede ser cierta y luego resulta que lo es, ¿no? Muy complicado. Fueron años muy conflictivos. Yo recuerdo mis años universitarios, aunque parezca contradictorio, con unos profesores, algunos excelentes, pero muy pocas clases. Muy pocas clases porque lo habitual era, pues, huelgas, cierres, es decir, situaciones de ese tipo, ¿no? Clases irregulares, incluso alguna huelga de exámenes hicimos en aquellos años, es decir, muy complicado. Sin embargo, tuve unos profesores buenísimos, ¿no? José María Maraval, Luis Díez del Corral,
Valdeavellano, bueno, no sé, me dejó Carlos Moya, mucho más joven, muchos, ¿no? Excelentes. ¿Y cuándo supiste que querías hacer carrera académica tú también? Pues tuve la suerte, en cuarto de carrera, en una asignatura que se llamaba Historia del Pensamiento Político Español, donde aprendí por primera vez la historia contemporánea de España, que había un profesor ayudante, entonces muy joven, que se llamaba Antonio Elorza. Colaborador de esta casa ahora, por cierto. Ah, pues mira, no lo sabía. Pues Antonio me dio clase en cuarto y recuerdo que después del primer parcial que hicimos, se me acercó por el pasillo y me dijo: oye, tu examen está muy bien, querrías... A lo mejor podíamos... Bueno, empezó una colaboración inicialmente que no se sabía muy bien a dónde podía llegar, pero bueno, que acabó desembocando en que me dediqué a eso. Y de hecho Antonio Elorza me dirigió la tesis. Tu tesis es sobre la Segunda República, ¿no? Sí. ¿Se sabía mucho sobre la Segunda República en aquel momento? O sea, entiendo que no era un tema tabú ya a finales de los 60, en los años 70, no. trabajarlo, ¿no? Estaba empezando a convertirse en un tema muy frecuentado, todavía con muchísimas dificultades y muy dependiente de lo que hasta entonces habían escrito los llamados hispanistas, ¿no? Quiero decir que el comienzo de la investigación en España sobre la Segunda República, cuando yo empiezo, está empezando a convertirse en algo muy potente, ¿no? Y de hecho yo creo que he tenido la suerte de coincidir generacionalmente con una renovación en la historiografía española impresionante. Y yo lo percibo por primera vez cuando voy, y no me acuerdo del año, yo tengo muy mala memoria, aunque me haya dedicado a la historia, por desgracia tengo muy mala memoria, ¿no? Pero recuerdo percibir ese clima la primera vez que voy a uno de aquellos congresos que organizaba Tuñón de Lara en Po, en la Universidad de Po, y que luego, cuando se pudo, se trasladaron a España, ¿no? Y entonces ahí podías percibir, bueno, todo este interés creciente. Había muchas dificultades de documentación todavía, pero bueno, es verdad que ahí ya se está moviendo. ¿Y crees que el público general hoy, en el siglo XXI, conoce lo que fue la Segunda República? Es una pregunta complicada. Yo preferiría pensar que sí, porque se ha investigado mucho, se ha publicado mucho, se ha debatido mucho, ha habido congresos, seminarios y muchos historiadores dedicados a ello. Y entonces me gustaría pensar que sí se conoce, pero no estoy tan segura. Y tampoco estoy muy segura de que se conozca, digamos, desapasionadamente. Mi pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, hay voces que hablan de una manera absolutamente crítica de la República y personas que la tienen absolutamente mitificada, ¿no? Y efectivamente los trabajos académicos son muy buenos, muy solventes, pero claro, tampoco son los que informan a la sociedad. Hay siempre un salto entre la investigación, digamos, académica o las publicaciones académicas y la divulgación, por buena que sea, ¿no? Siempre hay un salto. El problema fundamental para entender desapasionadamente la República es que tendríamos que olvidarnos que acaba en una guerra civil. El problema de la historia de la República es que consciente o inconscientemente proyectamos el final sobre la historia de la República, de tal manera que vamos a buscar las razones del fracaso y de la guerra civil desde el principio. Entonces nos sale esta imagen de una República desde el comienzo extremadamente conflictiva, de una derecha y una izquierda, ¿sabes? Esta imagen de las dos Españas, que yo ahí siempre estuve de acuerdo con Santos Juliá, ¿no? Es decir, que es una imagen que en realidad surge después. Es decir, es la guerra civil la que parte España en dos, no tanto la historia de la República. Lo que pasa es que proyectamos la imagen hacia atrás y entonces el resultado es, bueno, pues eso, una visión normalmente apasionada, ¿no? Por decirlo suavemente. ¿Y cuáles dirías que son las cosas que deberíamos saber desapasionadamente de la Segunda República, de logros que consiguió la Segunda República? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que saber es cuál es el contexto europeo de los años 30. Es decir, para que no pensemos que la República Española, que bueno, evidentemente tenía sus peculiaridades y de hecho que terminara en una guerra civil, iba a decir es una peculiaridad,
si nos olvidamos de que después viene una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo primero que habría que entender es que el contexto de los años 30 en toda Europa es un contexto extremadamente difícil, ¿no? Que de hecho hace quebrar el orden político en la mayor parte de los países europeos antes o después. Entonces, que no somos tan distintos como habitualmente se nos dice, nuestra historia no es tan extraña, si la comparamos con nuestro contexto europeo. En los años 30 sí lo es después de la Guerra Civil. Es decir, cuando la democracia triunfa en la Segunda Guerra Mundial y nosotros nos quedamos aquí con la dictadura, ahí clarísimamente nos despegamos del resto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que habría que saber, que intentar es contextualizar la República Española. En segundo lugar, entender que es un poco difícil, ¿no?, apretarlo ahí, pero bueno, sí. Que los grandes objetivos republicanos eran por decirlo rápido, un intento de resolver los grandes problemas que España venía acumulando por su atraso relativo desde décadas antes, y que van desde la reforma agraria, la reforma del ejército, la relación entre la Iglesia y el Estado, la geografía política, es decir, el régimen o no autonómico, etc. La República trata de resolverlo de manera expresa, de golpe, es decir, todo a la vez y en un contexto muy difícil. En un contexto muy difícil de crisis económica mundial, no española, porque aquí tenemos crisis, pero menos que en otros países, y además con, digamos, con una escasa tradición de funcionamiento democrático, porque es que en realidad la movilización política, entendida en el sentido de democratización de la vida política, en España se produce cuando llega la República. Hasta ese momento, digamos, el nivel de movilización política en el país, la existencia de partidos políticos de masas, de las elecciones como criterio fundamental de cambio de gobierno, es decir, todo esto lo estrena la República, ¿no? Entonces, claro, la mezcla de todo eso, objetivos muy ambiciosos, democratización y movilización política rapidísima y un contexto especialmente difícil, bueno, pues todo eso ayuda a entender qué pasó con la República, mucho más que proyectar hacia atrás la división que se produce a partir del 36. Cuando en los años 70, principios de los años 70, antes de la muerte de Franco, tú y tantos otros jóvenes estáis preocupados por el futuro político de España y luchando por su democratización, una vez que se consigue, es decir, una vez que muere Franco, unos años después se aprueba la Constitución, ¿hay una sensación siempre de satisfacción o tú compartes parte del desencanto con lo que se consigue? Eso se ha acuñado como tal, ¿no? No digo que yo lo comparta. A ver, hay un asunto que yo me acuerdo que discutíamos muchas veces a posteriori, no en el momento, ¿no? Cuando yo participaba en la universidad de la movilización, ¿no?, de los últimos años del franquismo, decir que nosotros luchábamos por la democracia no es, yo creo, toda la realidad, ¿no? O sea, aquella movilización estudiantil tenía unas connotaciones muy de izquierdas, variopintas, ¿no? Desde trotskistas, sí, claro, prochinos. Bueno, el Partido Comunista era el más moderado, eran los revis, claro, los revisionistas, ¿no? Eran los que moderaban. Entonces yo creo que el aprendizaje del valor de la democracia, es decir, el decidir que aquello nos importaba, fue un aprendizaje un poco, digamos, práctico, más que teórico. Es decir, aquello que algunos han llamado después la conquista de espacios de libertad, la valoración positiva del diálogo, el reconocimiento del pluralismo, es decir, todo esto se aprende sobre la marcha y se aprende durante la transición. Y la transición yo la recuerdo como un momento extremadamente complicado, con un riesgo permanente de involución. Es que ahora parece como que aquello iba de suyo, es decir, que no podía pasar otra cosa más que la que pasó, ¿no? Eso no es como yo recuerdo la transición. Quiero decir, el intento de golpe de Estado de Tejero no sorprendió.
no sorprendía porque era algo... Era un predicado posible, como decimos en lógica. Era aquello que llamaban el ruido de sables, ¿no? Sí, entonces, la transición a la democracia fue una época extremadamente complicada, con un nivel de violencia importante, y que exigió, bueno, eso que luego hemos valorado tan positivamente, que fue el clima de diálogo, ¿no? Es decir, el consenso de la transición, que no es previo a la transición. Es decir, yo creo que ocurre sobre la marcha, es decir, porque la situación era tan compleja que necesariamente había que llegar a ese fin. No es que hubiera un pacto previo, ¿no?, de moderación entre las élites franquistas y las élites, ¿no?, de la oposición, que ya se habían puesto de acuerdo en que aquello fuera así. Yo creo que el proceso político fue muchísimo más imprevisible y exigió reacciones muy de momento y mucho diálogo, no solamente público, sino privado. Es decir, que los que protagonizaron la transición fueron gentes que supieron hablar unos con otros por muy distantes que estuvieran ideológicamente, ¿no? Cuando desde mi generación, por ejemplo, muchas voces son injustas con la transición, a mi modo de ver, o por lo menos son muy críticas, y es algo que Sergio El Molino, en un libro que acaba de publicar sobre Felipe González, resume con una frase que dice: mi generación mi generación debería contentarse con ser hija de la transición y no nieta de la guerra civil, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es injusta esta mirada que han tenido las generaciones más jóvenes sobre la transición y sobre lo que hicieron sus padres en ese supuesto ejercicio de olvido? Sí. Yo creo que es injusta, pero más, creo, por desconocimiento que por otras razones, ¿no? Yo creo que es que la generación, porque hay varios momentos complicados, ¿no? En el año 79 vivimos aquello que se llamó el desencanto. Es decir, acabábamos de estrenar una Constitución, se habían celebrado las segundas elecciones generales y de pronto había un desencanto, como si aquello no estuviera respondiendo a lo que no se sabe quién pensaba, claro, que tenía que conquistados los objetivos, la vida parecía que sería igual. Claro, ¿no? Entonces ha habido muchos, es decir, no solamente esta generación, ¿no?, la del régimen del 78, la que tiene esa mirada crítica con la transición. Esa mirada crítica está ahí desde muy pronto. Lo que ocurre es que en la segunda mitad de los años 80, más o menos, ¿no?, no solamente se vence el intento de golpe de Estado, sino que España entra en una época, pues iba a decir esplendorosa, no sé muy bien cómo calificarla, sí, sí. ¿No? Porque no solamente se consolida la democracia, cosa fundamental, sino que se sale de los complicadísimos ajustes económicos de la transición y de la crisis que acompaña la transición. Entramos en Europa y de pronto la transición española es modélica. Yo recuerdo haber hecho viajes, por ejemplo, a países latinoamericanos a finales de los años 80 para explicar cómo había sido la transición a la democracia en España, porque en ese momento era el modelo, y no lo dijimos nosotros los primeros, sino que nos lo dijeron fuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un momento de apreciación totalmente positiva de la transición, que esos son los años mitad de los 80 hasta los 90. Y luego viene otro momento complicado que, bueno, pues que da origen a esta nueva, ¿no?, mirada hacia atrás negativa de la transición. Y yo creo que hay problemas importantes. Uno, yo creo que no le hace ningún favor a la transición los que se empeñan en mantenerla intocada, intocable, incluida la Constitución. Yo creo que eso no es bueno para recordar lo que fue la transición, ¿no? Es decir, no se puede tocar, y además la transición convertida en una especie de cosa mítica, yo creo que no es bueno. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por explicar y que se entienda lo que fue aquello. Hay que hacer un esfuerzo para convencernos todos de que hay que revisar y reformar lo que haya que revisar y que reformar de la transición. Es que han pasado muchos años. Es que no tiene sentido
no tiene sentido pensar que lo que nos está ocurriendo ahora viene de allí, como si por en medio no hubiera pasado nada, ¿no? Nuestros problemas hoy, hombre, pueden tener alguna relación con decisiones que se tomaron en aquel momento, pero fundamentalmente lo que nos pasa ahora obedece a lo que hemos estado haciendo durante 40 años, no a lo que hicimos entonces, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un desenfoque, a veces voluntario, otras veces involuntario, que ha caricaturizado la transición, y al caricaturizarla también nos impide ser críticos y entender que, bueno, que hubo cosas que podían haberse hecho de otra manera, pero que se hicieron de aquella, bueno, pues por razones que fueran, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a la transición sin mitificarla y sin descargar sobre ella las culpas de todo lo que nos pasa, porque es que no es cierto. Eso sería como quitar cualquier posible responsabilidad a los que han estado tomando decisiones desde entonces, ¿no? Y te quiero preguntar por uno de tus libros, un libro que se llama, que fue finalista del Premio Nacional de Ensayo, si no me equivoco, se llama El poder de los empresarios, política y economía en la España contemporánea, 1875-2010. Porque los empresarios es un tema que a ti te interesa, la parte de la patronal y el empresariado, y quería preguntarte por qué. ¿Por qué de todos los... Bueno, de todos los agentes, digamos, que participan en la historia, es este sobre el que te has detenido? Pues, bueno, ese libro lo escribí con un estupendo amigo y colega que se llama Fernando del Rey, que también ha sido Premio Nacional de Historia hace 2 años. Ahí nos quedamos finalistas, yo creo que entre otras cosas porque éramos 2 y normalmente no pero bueno, en cualquier caso, todo viene de mi tesis doctoral. Yo hice la tesis doctoral sobre la República, pero sobre los empresarios en la República, que era una cosa que en aquella época nadie se paraba a pensar. ¿Por qué elegí ese tema? Que por cierto me lo sugirió Antonia Lorza. Y me pareció bien, porque yo estaba buscando, como buena movilizada, estaba buscando responsables de la quiebra de la República. ¿Quiénes eran los responsables? Pues evidentemente los intereses económicos, ¿no? Entonces me fui a estudiar la patronal, que es una cosa distinta de los empresarios, ¿no? Y lo que me salió de ahí fue pues, un mundo mucho más complejo de la cosa estereotipada que uno podía tener en la cabeza, ¿no? Y mi interés por la relación entre, digamos, la economía y la política, entre el poder económico y el poder político, arranca de ahí. Lo que pasa es que luego ha ido dando muchas vueltas y ha dado lugar pues, a distintas... este libro, por ejemplo, que has mencionado, es un libro muy, muy general y en realidad una especie de estado de la cuestión, de lo que se sabía cuando lo escribimos Fernando y yo, de lo que se sabía hasta ese momento en relación con este tema, ¿no? Pero bueno, luego he hecho biografías. Sí, me gustan las biografías. Te iba a preguntar, dentro de esos empresarios que pudieron influir en el destino de la República, has hecho una biografía sobre Juan March, ¿no? Sí. Hay veces que digo, bueno, todo lo que he hecho tiene una cierta coherencia. Pues no, casi siempre es fruto del azar, ¿no? Entonces, ese libro en concreto, esa investigación sobre Juan March, surgió porque me invitaron a un seminario en la UNED, ya no me acuerdo del año, sobre escándalos en la historia de la España contemporánea. Y entonces el que lo organizaba me dijo, ¿por qué no miras algo sobre Juan March? Y no sé qué. Y dije, bueno, pues venga. Entonces me metí a ver, ¿no? Pues el escándalo de la detención y encarcelamiento de Juan March en la República y aquella frase famosa del ministro Carner diciendo, no me acuerdo textualmente, o la República acaba con Marc o Marc acaba con la República, algo por el estilo, ¿no? Y entonces, pues es lo que pasa a veces, ¿no? Que te metes en un tema para hacer una cosa muy puntual y de pronto, pues se te convierte en un... en un tema que te interesa investigar más. Ya había biografías sobre Marc, eran todas extremadamente condenatorias,
más o menos serias, ¿no? Y bueno, pues yo no es que intentara buscar el lado bueno de Juan March, ¿no? Pero sí un poquito intentar ver qué más había ahí, ¿no? Y no fue fácil porque no hay archivo privado, no hay ninguna información que no se hubiera podido manejar, y es un libro basado en realidad sobre los expedientes judiciales de la acumulación de procesos que tuvo Juan March a lo largo de toda su vida, primero como contrabandista de tabaco cuando era muy joven, hasta el de la República, ¿no? Y entonces todos esos procesos judiciales fueron acumulando informaciones, declaraciones de amigos, de testigos y tal, y con todo aquello, que sí está conservado en el Archivo Histórico Nacional, hice el libro. Un libro muy distinto de la biografía anterior que había hecho, que era la de un empresario que era como el reverso de Juan March, que era Nicolás María de Urgoiti, que fue un empresario papelero y que fundó uno de los periódicos, digamos, simbólicos, ¿no? El Sol, en 1917. Y en el caso de Nicolás María de Urgoiti sí había un archivo privado, el tipo de información era radicalmente distinta, ¿no? Y eso normalmente da lugar a libros diferentes. Te quería preguntar por la relación que crees que debería tener el socialismo democrático con el empresariado, ¿no? Es decir, uno suele considerar que la socialdemocracia es respetuosa con el libre mercado, con un cierto grado de regulación, por supuesto, y de vigilancia, y que no tiene fe en que el mercado se regula solo, ni en la mano invisible, en estas cosas, pero que para llevar a cabo programas que impliquen la redistribución, pues tiene que haber una generación de riqueza, y por lo tanto el empresario tiene que tener una relación con él de cuidado y vigilancia, ¿no? Y sin embargo han proliferado en la izquierda muchos discursos que caricaturizan mucho al empresariado, incluso a veces que lo demonizan, ¿no? Como hemos oído muy recientemente en estos últimos años. Y quería ver, ¿tú cómo consideras que tiene que darse esa relación? A ver, esto pues tampoco es una pregunta fácil, ¿no? Por ejemplo, fíjate, este Nicolás María de Urgoiti que te he citado antes, en los primeros años del siglo XX, es un empresario liberal, por calificarlo liberal. Bueno, admiraba mucho a Antonio Maura, que era el líder del Partido Conservador, pero él era liberal y de hecho incluso acaba abogando por la República, aunque luego pierde su periódico justo cuando se proclama. Nicolás María de Urgoiti estaba preocupado porque el Partido Socialista Obrero Español era un partido demasiado pequeño y no tenía la fuerza ni la presencia que tenían los partidos socialistas en otros países europeos. ¿Por qué? Pues porque pensaba en esto de la necesaria conciliación, ¿no? Es decir, pensaba que empresarios y trabajadores, por muy antagónicos que fueran sus intereses, tenían que encontrar espacios en los que moverse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ha ido dando vueltas a lo largo del tiempo y han pasado muchas cosas, ¿no? A lo largo del siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI. Yo creo que ese no sé cómo llamarlo, antiempresa... Sí, o actitud antiempresa. Sí, del socialismo existe como mucho hasta la Segunda Guerra Mundial, no más. Es decir, el periodo entre guerras y las dos guerras significa para los socialistas una enseñanza muy dura, porque les cuesta mucho dolor, muchas muertes, que es el aprecio por la democracia, cosa que hasta ese momento no tenían una visión más bien instrumental de la democracia. La democracia es buena porque, bueno, nos permite movernos, contar quiénes somos, crecer, etcétera, pero no tenía un valor en sí misma, y eso lo aprenden
por la experiencia del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el socialismo, socialdemocracia que sale de la Segunda Guerra Mundial, es una socialdemocracia que no solamente acepta, sino que hace de la defensa de la democracia un principio en sí mismo, y al mismo tiempo viven, muchas veces desde el gobierno en muchos países europeos, otras veces desde la oposición, lo que se ha llamado los 30 gloriosos, es decir, las 3 décadas de crecimiento económico, consolidación del estado del bienestar, y todo eso existe porque hay en realidad un pacto, más tácito o explícito, depende, ¿no?, entre esos dos mundos. El problema es que a partir de quizá la crisis de los 70 o después, eso comienza a romperse y ahora está roto. Nos guste o no nos guste, aquello que se vivió y que muchas veces se recuerda, ¿no?, con nostalgia, ¿no?, a veces probablemente exagerada, ¿no?, pues ahora es más complicado, ¿no? Vivimos, bueno, mis alumnos siempre hablan del apogeo del neoliberalismo. Hay que explicar enseguida que una cosa es el liberalismo clásico, otra cosa es lo que ha pasado después, entender qué es esto que ellos llaman neoliberalismo, pero lo que sí es cierto es que a partir de los años 90, fíjate que es curioso, lo que escriben politólogos e historiadores, ¿no? En los años 90, que Fukuyama celebra el fin de la historia, ¿no? La caída del bloque comunista, el triunfo de la democracia y del capitalismo, el fin de la historia. Luego se ha malinterpretado y no es así de burdo lo que dice Fukuyama, ¿no? Pero bueno, pues en ese mismo momento hay muchos politólogos que están comenzando a, en sus trabajos de investigación, a detectar el comienzo de una especie de, como de desencanto, desconfianza hacia la democracia. Esto que ahora vivimos y que parece que nos invade, no es de ahora, viene de bastante tiempo antes, ¿no? Entonces, yo creo que hay digamos, un exceso, esto que como repito, que mis alumnos llaman neoliberalismo y que desencadenó fundamentalmente un proceso de regulación y de confianza ciega en el mercado en sus momentos más extremos, va a tener, aparte en cierto momento, un movimiento de reacción que en realidad no viene de la izquierda tradicional, sino de nuevos movimientos sociales y de nuevos, bueno, tendemos a llamarlos populismos, ¿no? Hacemos una especie de cajón desastre y los metemos a todos ahí, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, el caso español, con un partido socialista ocupando todavía un espacio muy importante, es casi una excepción en el mundo europeo, ¿no?, donde los partidos socialistas tradicionales, en la mayor parte de ellos, han colapsado. También les ha pasado a los partidos conservadores tradicionales, ¿no? Entonces, claro, hablar ahora de todo esto es un poquito complicado porque tienes que empezar a matizar, ¿no? Claro. Vamos a ver de qué estamos hablando, de qué socialdemocracia estamos hablando y cuando hablamos de la actitud de la izquierda ante el mundo empresarial. No, o sea, yo sobre todo también, yo tenía en mente, por ejemplo, algunas palabras del propio presidente del gobierno, ¿no? Que de la misma manera que podemos ver en muchos lugares europeos y también en España, ¿no?, como el bloque que solía ocupar esa democracia cristiana, conservadora, las fronteras con lo que tiene a su derecha se van desapareciendo, ¿no?, y se pueden ir contagiando algunos mensajes. Si también estamos viendo eso hacia el otro lado, es decir, de una socialdemocracia que por supervivencia o por otro tipo de motivos tiene que hacer de su discurso con los empresarios, ¿no?, convertidos en un chivo expiatorio, algo más populista. O sea, iba más... Fíjate, yo creo que muchas veces exageramos, porque en realidad lo que está diciendo ahora el gobierno es que en este momento tan complicado,
que paguen más los que más tienen y que arrimen el hombro los que pueden. No, si a mí o sea, no es una actitud, creo, antiempresarial. Yo creo que a estas alturas un gobierno, incluso un gobierno de coalición con Unidas Podemos, ni se le pasa por la cabeza, iba a decir la supresión del empresariado, no, porque no es eso lo que quiero decir. Sí, que no hay un programa de nacionalización. Que no, ni es que cosas no fuertes. hay, es que además no hay alternativa. Decir, sí, estoy de acuerdo. De hecho, a mí las medidas me parecen, aunque no sea irrelevante lo que a mí me parezca, pero me parecen bien, o sea, no tengo problema. Pero es más el discurso, es decir, ¿no? Claro, pero fíjate, yo creo que ese discurso está más incluso, no aquí, porque aquí somos un poco especiales en ese sentido, ¿no? Pero el discurso antiélites económicas está más en los movimientos populistas, si me apuras, de la derecha que en la izquierda socialdemócrata. Ahora mismo. Sí, no. Hay un libro que también leen mis alumnos sin parar, ¿no? de un italiano que se llama Stefanoni, que es La rebeldía se ha vuelto de derechas. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que... Bueno, el péndulo está... Sí, y más que el péndulo, en realidad lo que hay es... Yo creo que hay fenómenos políticos que no tienen precedentes, porque nos vamos muchas veces a comparar la situación actual con la del periodo de entreguerras, que bueno, puede ser una comparación útil para ciertas cosas, pero que es también comparar dos mundos que no tienen nada que ver. Pero en estudios de historiadores y politólogos, por ejemplo, un hecho muy significativo que señalan: los sistemas de partidos en Europa, tal cual se institucionalizan más o menos en los años 20 y desde luego en los años 50 del siglo pasado, están ahí hasta ahora. En los últimos años ha aparecido un porcentaje de nuevos partidos políticos que además han sido capaces de llegar al gobierno muy rápidamente a una velocidad y con un ritmo que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos asistiendo a una situación que merece una reflexión, y estoy hablando de una reflexión tanto para que la haga la izquierda como la derecha. No estoy hablando de una reflexión que le toque más a unos que a otros, ¿no? Claro. Yo creo que en general, ¿no? Como esta pregunta que tenemos todos ahora mismo, ¿no? De hasta qué punto normalizar a la extrema derecha tiene un coste, es decir, incluso normalizar asumiendo parte de su discurso, es decir, esto ¿qué futuro tiene? Pues yo creo que es una pregunta... Claro, cuando nos hacemos preguntas sobre situaciones que tenemos tan encima y tan cerca, ¿no? Es un poco difícil distanciarse y tratar de hacer un comentario más o menos objetivo, ¿no? Pero... Voy a echar un poco la vista atrás también al pasado, porque uno de tus libros más recientes ha sido para la colección de Taurus, que habla del siglo XX, aunque justamente tú escribes sobre el siglo XXI, sí. Pero podemos hablar del largo siglo XX sí. en el caso de España, que tiene unas fechas concretas, ¿no? Desde, pues eso, los 7 días... Los 7 días que cambiaron España, ¿no? Sí. Pues eso, que nos lleva desde el desastre de la pérdida de las colonias, por supuesto el comienzo de la Guerra Civil, el 23F, y tú haces el que es sobre el 11 de marzo de 2004. ¿Por qué el 11 de marzo de 2004, más allá de porque sea un atentado terrible, el mayor que ha habido en la historia de España, es una fecha históricamente tan relevante? Ya, pues es una buena pregunta que le hice yo a la persona que te lo propuso. Sí, y que ahora soy incapaz me dio una contestación lo suficientemente contundente como decir, vale, tienes razón, ¿no? ¿Fue Elena Martínez? No, fue Jordi Canal, que es el coordinador, el que escribe el libro sobre el 92, pero el que fue el coordinador de la colección. ¿Por qué? Pues es que me encantaría acordarme de lo que me dijo Jordi Canal, porque es una razón mucho más poderosa que cualquiera que se me ocurra a mí ahora. Bueno, es un momento... Fíjate que cuando hice el libro me di cuenta de que
un atentado de semejante calibre había dejado una huella, voy a decirlo muy mal y muy rápido, ¿no? Una huella relativamente débil en la historia de este país, ¿no? Primero que me sorprendió, ¿no? Yo acepté hacer ese libro primero porque había acabado otra cosa y estaba en un momento de estos de ¿y ahora dónde me meto? Y cuando te pillan así, pues... Y es un libro que no tiene nada que ver con los que yo había hecho antes, porque es un libro sobre un acontecimiento que yo viví muy de cerca. En el año 2004, por primera vez en mi vida, decido salir de la universidad y meterme en política. Y yo iba en las listas del PSOE por Madrid. Número 2 fuiste, ¿no? Número 2, que siempre es un número bueno. Y me acuerdo perfectamente que me había tocado un mitin de cierre en Mallorca. Estaba durmiendo en el hotel en Mallorca y por la mañana me desperté con la noticia del atentado, ¿no? Entonces, hacer un libro sobre eso era para mí como un desafío, ¿no? De ver cómo afronto yo un tema así, por eso le dije a Jordi Canal que sí, ¿no? Y lo que intento hacer en el libro es, no sé si se consigue o no, ir contando cómo se llega a ese momento, cómo se produce el atentado y cuáles son sus consecuencias, sin anticiparme, es decir, con lo que se va sabiendo cada día, sin calificar todo eso desde lo que vino después, ¿no? Bueno, era un intento de reconstruir algo así. Ahora, ¿por qué 2004? Hombre, claro, pero esto no sirve para nada. Para mí es un año que tiene sentido, ¿no? Puede tener sentido, fíjate por qué, bueno, yo creo que aquellas elecciones marcaron un cierto final de la época de bipartidismo. Y esa época esplendorosa de la que antes hablabas. Sí, por supuesto. Eso también, ¿no? Pero desde el punto de vista político, digamos, Felipe González se había ido y José María Aznar también, ¿no? Y hay, en las elecciones de 2004, no solamente dos candidatos nuevos, ¿no?, al frente de lo que eran los dos grandes partidos, ¿no?, que eran Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, sino incluso un tercero, ¿no?, porque Gaspar Llamazares yo creo que es la primera vez que se presenta por Izquierda Unida, ¿no? Entonces, hay como un cambio de protagonismos políticos que cierran hasta cierto punto una etapa y abren otra un poco incierta, y justo en ese momento ocurre un atentado de esas características, ¿no? Entonces, bueno, sí tenía un cierto sentido, ¿no? La fecha. No es lo que me dijo a Jordi Canal, que se me ha olvidado, pero bueno, tenía un cierto sentido. Además, 2004, yo creo que Jordi Canal me dijo que estuvo pensando en cerrar el ciclo con el 92. Pero claro, era un cierre un poco que se dejaba fuera cosas fundamentales, como la llegada al poder del Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, había que buscar una fecha un poco más allá, ¿no? Pero tú ves que en el 2004 también se produce, quizá porque, bueno, hay nunca se sabe, ¿no?, cuál es la relación causal entre el cambio electoral y el atentado, pero lo que está claro es que por lo menos el Partido Popular lo vive así, ¿no? Lo vive como que el atentado ha provocado su derrota y actúa según esa tesis, ¿no? ¿Tú concibes que ahí se rompe en parte de ese pacto constitucional, de esa concordia que, digamos, que tampoco es que hubiera habido una gran concordia antes, a lo mejor también eso se idealiza antes, pero digamos que sí que se cambia, más allá de que cambien las caras del liderazgo, que cambia también un poco el ánimo? A ver,
Yo recuerdo la primera legislatura de Zapatero como una legislatura de una crispación tremenda. Claro, si lo pienso ahora, ya no sé si me parece tan tremenda. Yo creo que sí, que fue tremenda. Es decir, y ahí sí se nota el impacto no el impacto, digamos, moral, cívico del atentado, ¿no? Sino el impacto político coincidente con unas elecciones que el Partido Popular estaba convencido que iba a ganar, quizá perdiendo la mayoría absoluta, pero que iba a ganar, y se encuentra con que no, ¿no? Entonces, la oposición que hace el Partido Popular es tan tremenda que el propio Mariano Rajoy, cuando llegan las elecciones de 2008, se da cuenta de que por ese camino no se va a ningún lado, ¿no? Y hace ahí un giro, que hay un congreso muy complicado en Valencia, ¿no? En 2008. Ahora, había habido otros años de crispación tremenda, que fueron los últimos de Felipe González. Claro, yo eso no los recuerdo. Claro, no puedes acordarte, pero los últimos años sí. De Felipe González, cuando salieron todos los escándalos, fueron años tan brutales que el propio Ansón, director de ABC, contó más tarde, porque los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental entonces, tanto, digamos, los de un lado como los de otro, ¿no? Que el propio Ansón dijo, muchos años más tarde, es decir, recientemente, que bueno, que quizá lo que hicieron con Felipe González fue excesivo. Entonces, es que las cosas se nos olvidan enseguida, ¿no? Entonces, que hay yo sí creo que hay un cierto corte en 2004, pero no tanto. Tú fíjate que los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, siguen sumando entre ellos porcentajes abrumadores de voto hasta mucho más tarde. Lo que sí puede haber cambiado es la relación entre ellos, pero yo creo que eso cambia antes. Cambia con la mayoría absoluta de Aznar. La mayoría absoluta de Aznar, yo ahí sí tengo... Es decir, yo decido en 2004 presentarme a las elecciones porque la segunda legislatura de Aznar fue, o por lo menos yo la viví, asfixiante. Entonces yo creo que hay ahí un... Tú fuiste en las listas en 2004 como número 2 y fuiste ministra en 2006, sí. ¿no? Ministra de Educación, y lo fuiste hasta 2009, aunque en 2008, sí, aunque en 2008 hubo un cambio el ministerio sí, cambió, ¿no? Sí, en sí. ese cambio de legislatura. Sí. Bueno, como ministra de Educación recuerdo que tuviste una gran pelea con el mundo por la ley por la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sí, Dios mío, sí. Pero te quería preguntar por la educación en un sentido más amplio. ¿Por qué? Te voy a hacer la pregunta que te habrán hecho 150.000 veces. ¿Por qué tantas leyes? ¿Por qué tantas leyes? Sí. ¿Y por qué? Yo siempre que a mí me han preguntado alguna vez por la ley CELA, y yo digo, mira, lo peor que se puede decir de la ley CELA es que se ha aprobado por la mínima, una vez más. Es decir, que están todos los ingredientes ahí para que cuando haya un cambio de gobierno vuelva a cambiar, ¿no? Una es, ¿por qué tantas leyes? Y si las leyes son tan importantes o realmente el problema está en otro sitio. Es decir, ¿está en el legislativo el problema o el problema lo tenemos en otra parte? Sí. Bueno, yo aprendí todo sobre educación. Todo no quiere decir que lo sepa todo, sino lo que sé. Todo lo que sé lo aprendí. Porque estuve primero, después de las elecciones, presidí la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde se discutió la LOE. Se aprueba en 2006, antes de que yo llegue al ministerio, ¿no? Y luego, estando en el ministerio, ahí fue un concentrado de aprendizaje. Porque bueno, yo llevaba toda la vida dedicada a la educación, pero como profesora universitaria, con lo cual yo pensaba que sabía algo de educación y me di cuenta de que no sabía nada. O sea, y del mundo y de la educación universitaria menos, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusiones llegué? Aunque es muy poco tiempo para enterarse de las cosas, ¿eh? Al final uno pasa por un ministerio y ya se ha acabado, ¿no? Entonces, primero, yo creo que en España ha habido muchas leyes de educación
porque empezamos a legislar sobre educación muy tarde. Esto tiene que ver con, ¿no?, la primera ley de educación que empieza a cambiar las cosas es en 1970. Y entonces, cuando llega la transición, hay como una especie de necesidad de regular todo lo que no se había regulado, no solamente de los contenidos de la educación, sino del sistema educativo, ¿no?, de la organización del sistema educativo. Entonces, casi todas las leyes se aprueban con gobiernos socialistas de Felipe González. Y luego tenemos la impresión de que cada vez que ha cambiado el gobierno ha cambiado la ley, pero si uno lo mira, tampoco es eso. Y si ha cambiado la ley, hay leyes que no se han aplicado y otras sí. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que la impresión es muchas leyes. ¿Las leyes cambian la educación? Hombre, en cierto sentido sí, pero desde luego mucho menos de lo que pensamos. Es decir, la capacidad de una ley para llegar hasta el último colegio del último pueblo del país y cambiarlo, pues es un poco, ¿no?, pensar que... yo sí creo que hace falta estabilidad legal. De hecho, cuando yo llegué al Ministerio, la Ley de Educación se acaba de aprobar y lo que me tocó fue aplicarla, y la Ley de Universidades, que el Partido Socialista se había comprometido en la campaña electoral a hacer una nueva ley, yo lo que hice fue reformarla. Yo no derogué la ley anterior, sino que introduje los cambios que hacían falta para entrar en aquello que entonces se llamaba el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, Bolonia, ¿no? Entonces, yo creo que las leyes son muy importantes, pero tienen una eficacia, digamos, o una visibilidad y un alcance relativo. Y luego, esto ya es una opinión muy... Yo creo que los grandes debates sobre educación que deberíamos tener no son nunca los que tenemos. Es decir, yo no recuerdo ningún gran debate público, es decir, con interés de un público muy amplio, más allá del mundo educativo, ningún gran debate sobre qué creemos que debe ser la educación, que es algo absolutamente fundamental y que está cambiando a una velocidad impresionante y que debería cambiar todavía más rápido. Este tipo de debates nunca son el debate público, ¿no? El debate público siempre tiene que ver con aspectos muy puntuales, por ejemplo, la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la asignatura de Religión, aspectos muy puntuales que normalmente tienen que ver no con los contenidos de la educación, sino con el sistema educativo, es decir, con la relación entre escuela pública, escuela concertada y escuela privada. Es decir, con intereses que no son los de los contenidos educativos, sino con intereses de otro tipo. Entonces, como todo se mezcla, pues al final resulta imposible hablar de nada. Yo me acuerdo cuando me tocaban las ruedas de prensa después de, yo qué sé, de que hubiera pasado algo o que hubiéramos aprobado algo. Yo iba ¿no? Siempre vas ahí con tu papelín de lo que quieres contar, lo cuentas y luego vienen las preguntas de los medios de comunicación. Y yo recuerdo que en aquellas ruedas de prensa era prácticamente imposible hablar de nada que no fuera educación para la ciudadanía. Es decir, por mucho que yo me empeñara en explicar que la formación profesional era fundamental, que teníamos que hacer una reforma de arriba abajo de la formación profesional, que en este país, mientras no se hiciera esto, nada podría cambiar en la educación. Bueno, imposible. Nunca jamás salió una noticia sobre formación profesional. Y los titulares del día siguiente eran todos educación para la ciudadanía. Entonces, es un poco desesperante porque, como te he dicho antes, yo creo que tenemos por delante un desafío inmenso. Y en este debate que parece a veces sobre la educación, que parece a veces cifrarse en que la educación tiene que dejar de ser solamente pura transmisión de conocimiento y memoria y tiene que educarse en competencias, ¿cuál es tu postura? Es que esto va de suyo. Lo que pasa es que es muy complicado, pero bueno, sí. Lo que pasa es que
no suena como a juego de palabras que no quiere decir nada. Es decir, tú dices esto en público y entonces el ciudadano medio te mira y te dice, bueno, ya me está usted contando una milonga que no tiene nada que ver con lo que a mí me preocupa, ¿no? Y en realidad esto es un poco el meollo del asunto. Es decir, no podemos seguir teniendo una educación basada en una transmisión memorística de conocimientos. Es que no tiene ningún sentido, porque para empezar, los que están recibiendo ese tipo de educación tienen a su disposición toda la información que quieren y el problema es que no saben manejarla, ¿no? Entonces hay que enseñar no datos, ¿no? O asuntos que se recuerdan memorísticamente. O sea, no tendrían que aprenderse los ríos de España. No, los niños, tienen que saber dónde buscar esa información, porque es que la tienen muy rápida. Esto no quiere decir que la memoria no sea importante, que yo creo que hay que cultivarla y que hay ciertas cosas que hay que saber. Pero una educación basada fundamentalmente en eso es ahora mismo, no sé, algo que está fuera de lugar. ¿Y qué ¿no? aspecto, por hablar de algo, qué aspecto tendría que tener un examen como la EBAU, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas tendrían que preguntarse? Pues yo creo que, claro, es que, a ver, yo no sé lo suficiente como para imaginar el tipo de prueba, pero estoy segura de que se puede hacer, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que medir es el nivel de madurez y de capacidad para hacer frente a un problema buscando la información allí donde esté. Es decir, es ese tipo de prueba el que habría que hacer para saber si alguien puede entrar en la universidad o no. Es decir, no, hombre, digamos, hay cosas básicas, uno tiene que saber leer, escribir, como dice un amigo mío, con leer, escribir y un poco de matemáticas uno debería desenvolverse, ¿no? Hay cosas que evidentemente hay que saber, ¿no? Pero hay otras que no, es que no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Incluso cuando estábamos desarrollando la LOE en 2006, yo miraba los contenidos de las asignaturas y decía, ¿pero esto qué es? Pero es que esto es un disparate. Es decir, ¿cómo es posible que pretendamos meter en la cabeza de todos esta cantidad de información que además les dura media hora? Porque se les ha olvidado al día siguiente, ¿no? Entonces, este tipo de discusión, ya no me acuerdo quién dijo esto de si un marciano que hubiera estado en España hace 50 años volviera y entrara en, yo qué sé, en una oficina, no reconocería nada por el tipo de trabajo. Si entrara en un colegio, se encontraría con un sistema muy parecido al que vivió entonces. Es decir, esto no puede ser, ¿no? Es decir, necesariamente hay que... Es decir, por ejemplo, la preocupación, voy a llamarlo cambio climático, pero es más genérico, ¿no? Sobre el futuro de este planeta, debería ser un eje transversal de todo el sistema educativo. Es decir, tenemos que educar jóvenes conscientes de lo que está pasando, y no acumuladores de conocimientos que, repito, los tienen a su alcance. Entonces, esto, estoy hablando en términos genéricos, seguro que estoy diciendo muchas cosas fuera de lugar, pero no. uno de los problemas, aparte de cómo se organiza esto, es la inercia lógica de los maestros y profesores, que, claro, a los que habría que pedirles un esfuerzo y compensar un esfuerzo añadido para renovar. Que es verdad que hay muchos que ya lo están haciendo, ¿eh? Hay muchísimos ejemplos de innovación educativa en centros privados, concertados, públicos y de cualquier tipo, ¿no? Que de vez en cuando aparece en la prensa, ¿no? Tipo de experimento que se ha hecho en el instituto de no sé dónde. Y dices, madre mía. O sea, que no es imposible, ¿no? Pero, repito, cuando hablamos de educación y discutimos sobre educación y nos tiramos los trastos a la cabeza y aprobamos leyes de educación por la mínima, nunca hablamos de esto. Nunca. Yo no recuerdo, ¿no?, una discusión sobre esto
al hablar de una ley de educación? ¿Sobre qué papel tiene que tener la educación Claro, y cuál es el lugar? ¿No? Sí. ¿qué educación nos hace falta hoy? No solamente aquí, sino en cualquier Pero, por ejemplo, otro la transmisión, y con esto ya te dejo de insistir sobre este tema, pero, por ejemplo, la transmisión de la cultura, por ejemplo, ¿eso no te parece que es relevante? Por ejemplo, yo que sé, tener una asignatura de filosofía o una asignatura de literatura. Simplemente enfocarla de otra manera, que no sea solamente el recordar 4 vaguedades sobre Ortega y Gasset o sobre claro, no sé quién, ¿no? yo creo que todo esto es fundamental. Esto que has llamado tú la transmisión de la cultura, y no solamente de la cultura que normalmente identificamos con las humanidades, también de la cultura científica, para todos, ¿no? Esto es absolutamente fundamental, pero no podemos hacerlo de manera que a los 3 días se ha olvidado. Es decir, hay que aprender de otra manera. O como si no existiera Internet, ¿no? Es decir, o como si no hubiera información disponible, y como si lo que nosotros estamos metiendo en las cabezas se fuera a quedar ahí para siempre jamás. No funciona. Si es que no funciona, y hay un aspecto, pero bueno, esto ya es meterse en otro asunto, ¿no? Que es que tenemos un sistema educativo, no solo por este motivo, también por otros, que expulsa a los estudiantes muy fácilmente y los recoge con mucha dificultad. Es decir, siempre hablamos de que tenemos un porcentaje de abandono escolar altísimo, y que solamente un porcentaje muchísimo mayor de nuestros jóvenes huelga la educación al final de la educación obligatoria. Es verdad, pero ¿esto por qué pasa? Es verdad, hay razones que no tienen que ver con el sistema educativo, que tienen que ver con cómo está la economía, ofertas de empleo, todo esto, ¿no? Pero yo creo que, aunque se está corrigiendo, tenemos un sistema educativo que durante mucho tiempo, digamos, parece haberse empeñado más en expulsar a los que no dan el nivel que en intentar reconducirlos y recuperarlos cuando están a punto de tirar la toalla, ¿no? Fíjate que esto sale de manera recurrente, pero ha vuelto a salir ahora, ¿no? El porcentaje de repetición de curso que ha habido en España hasta ahora, es que, no sé, yo nunca me acuerdo de las cifras, ¿no? Pero es tan incomparablemente superior a cualquier país de nuestro entorno que dices, ¿qué pasa? Sí, yo creo que en España tenemos los dos problemas. Uno, que tenemos un índice altísimo de abandono escolar y de repetición. Y también, por ejemplo, hemos tenido un porcentaje de aprobados en la EBAU creo que de más del 95%, ¿no? Es decir, que los dos son problemas, ¿no? Que dependiendo de quién pone el foco en uno o en otro, y yo creo que podemos reconocer que ambos son problemas. Es decir, que tenemos que pensar en por qué el sistema expulsa a tanta gente, pero también por qué en un sistema que tiene que ser, necesariamente, tiene que encontrar resistencia, porque el aprendizaje es resistencia, ¿no? ¿Por qué tanta gente puede salir bien parada? Es decir, ¿por qué solamente un 4% de las personas al final de la carrera no dan el nivel, digamos? Busca el dato de qué porcentaje se presenta. Bueno, claro, pero el que se han quedado por el camino, ¿cuántos? Claro, pero también eran menos los que se presentaban hace 20 años y aprobaban un 75% a lo mejor, ¿no? O sea, tampoco... Puede ser, no lo sé, porque no me sé las cifras, de verdad, pero es muy probable que la EBAU se haya, no sé cómo llamarlo, se haya... exclusivizado. Sea más fácil, por decirlo de alguna manera. Sí, no, bueno, entonces eso sí. Claro, seguro, sí. Puede. No me parecería mal, teniendo en cuenta todo lo anterior, es decir, todos los que se han quedado por el camino antes. Y luego, pues, la EBAU también le están dando una vuelta, que no sé muy bien en qué se va a convertir, pero dicen que van a intentar evaluar más esto, ¿no? Las competencias que los conocimientos. Pero es que el último año de bachillerato, en prácticamente todos los centros escolares, es una especie de academia clásica de acumulación memorística de conocimientos para la EBAU. Es decir, es un curso que no sirve para nada, más que para aprender cosas de memoria. Y a mí me parece que no tiene sentido, ¿no?
Pero bueno, te estoy hablando, fíjate, yo desde el año 2008 no he vuelto a mirar para allá, ¿no? Sí. Pero yo creo que el problema fundamental es, a ver, ¿por qué los maestros? El otro día salía, me parece que era en El País, no me acuerdo, un artículo sobre qué estudian los jóvenes en relación con su nivel económico, digamos, ¿no? O con su nivel de notas, ya no me acuerdo, no, con el nivel de corte, ya no me acuerdo lo que era, ¿no? Pero bueno, el resultado del artículo era algo que ya sabemos, y es que en este país, magisterio, lo estudian no necesariamente los que tienen vocación, sino los que no pueden hacer otra cosa, y además suele coincidir con que no son los mejor cualificados, que es el otro lado de la misma moneda, que es el escaso prestigio social que tiene en este país un maestro o un profesor. Salvo que seas un catedrático de universidad, una eminencia, ¿no? Pero normalmente la valoración, ¿no? Ciudadana, sí. Y ya no me estoy refiriendo a la violencia que puede haber explotado ¿no? contra maestros y profesores, que eso puede pasar también en cualquier sitio, ¿no? Sí, pero que no es un escaso sector prestigio, que atraiga... ¿no? Sí, que atraiga prestigio, sí. No, o sea, ser maestro, ser profesor, parece como que lo es uno porque no puede ser otra cosa, pero no porque... tenga esa vocación. No porque tenga vocación, ¿no? Entonces eso es un mal síntoma. Eso es un mal síntoma. Bueno, Mercedes, te pregunto lo que le preguntamos a todos nuestros invitados, que es ¿a quién te gustaría que invitáramos? Pues ya que hemos estado hablando de educación, yo creo que sería interesante hablar con Mariano Fernández Enguita. Muy bien. Por ejemplo. Tomamos nota. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.